Gracias y te damos la bienvenida en esta mañana, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. Te pedimos que estés con nosotros en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, nos hable en esta mañana, Señor, que nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros espíritus estén abiertos a tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver un día más, la luz del sol un día más, Señor, que no damos por sentado, Padre Celestial, que todas estas cosas nos suceden, sino que tú nos ayudas a ver que es tu misericordia cada mañana, Señor. Gracias, Padre, Bueno, te damos por todo lo que tú nos das, Padre Celestial, por todo lo que tú eres para nosotros, porque tú nos has dado salvación, porque tú nos has dado perdón, porque tú nos has dado redención, Señor. Te damos no, gracias nadie en cree esta que estoy mañana y te muerta. pedimos, Señor, que estés con Estoy nosotros. muerta. Que en este lugar tú tomes autoridad, Señor, que tu Espíritu Santo tome la No, autoridad en esta mañana y que sea Él quien hable a través de tu sierva, Señor, y que tú pongas y plantes la semilla de tu palabra en cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te bueno, pedimos que estés con nosotras el día de hoy y que nuestro entendimiento sea con esa sabiduría de la que estamos estudiando. muerta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues Gracias. bienvenidas. No sé si puedan prender su cámara. Las que puedan prender su cámara ya saben que a mí me gusta interactuar con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Por qué me Este, dejaste aquí? vamos a comenzar, vamos a terminar el capítulo de Proverbios No, 7. Estoy en shock y les voy a decir porque estuve estudiando el capítulo completo y estoy estudiando el 8 porque también me toca compartir la próxima semana. Y mientras yo estaba estudiando el capítulo 7 yo decía, bueno, sí, pero por ejemplo, hay algunas que no hemos pasado por este tipo de pecados ni hemos vivido esta situación, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo me relaciono? O sea, sí es importante relacionarse, pero ¿cómo me relaciono con esto, verdad? Y y pues ayer lo volví a leer, sentí en mi corazón muchas cosas y yo decía, bueno, sí hay entendimiento en mí, decía, pero todavía sentía que faltaba como algo para que sentara bien en mi cabeza la situación completa de este capítulo. Y yo decía, bueno, pues Señor, tú tienes el control y tú me das la sabiduría y pues yo quiero ser sabia para poder compartir el día de mañana. Y qué sueño, y que tengo un sueño bien fuerte para poder entender lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, desde las 4:30 de la mañana estoy despierta. Estoy tratando de todavía asimilar todo lo que pasó en el sueño y vamos por partes, pero sí fue un sueño bien, pues de parte del Señor. Yo lo sentí completamente por parte del Señor y van a ver por qué durante la mañana que he estado orando y pidiéndole al Señor revelación sobre este sueño. Él me ha dado palabra. Entonces, pues vamos a empezar. Los últimos versículos que son del 21 al 27 se llama, yo le puse resistiendo con sabiduría a la seducción del pecado. Y pues ya estuvimos viendo con Dianita y con Betty, también lo que ayer compartió Betty fue muy fuerte. Entonces, hemos estado viendo qué es lo que realmente piensa el Señor acerca de estas cosas, ¿verdad? Acerca del pecado y acerca de lo que está sucediendo. Entonces, en el capítulo 7 pues lo que sí quiero es que recordemos cómo empezó este capítulo, que es el 10º y último discurso del padre que dirige a su hijo en Proverbios. Y pues también es uno de los más apasionados, ¿verdad? El padre está, o sea, no dice que está de rodillas o que está rogando, pero por el tipo de verbos que están usando, nos podemos dar cuenta que está pidiéndole de una manera casi rogando, ¿verdad? Le dice, usa verbos como
guardar, atesorar, mantener, atar, escribir, decir, llamar, nos decía Dianita acerca de cuando se ataban las cosas para recordarlas y son estos verbos fuertes, ¿verdad? Que nos están diciendo la acción que Salomón le está tratando de pasar a sus hijos, ¿verdad? Por lo general, no encontramos narraciones en el libro de Proverbios, son más como poemas, son más así, pero esta historia que usa el padre para mostrar su punto de vista, donde le cuenta a su hijo, pues la oscura historia sobre el joven que tiene una mente simple, ya vimos que era un joven, mente simple significa como un joven tonto, ¿verdad? Un joven sin sabiduría, pues y que se ve envuelto en las garras de esta mujer adúltera y pues el discurso está lleno de seducción y mientras esta muestra su descarado rostro porque habla sobre lo descarada que es, ¿verdad? Como le está diciendo que le está prometiendo una cama perfumada y sábanas de colores y el joven deja que la adúltera infle su ego, porque eso es lo que está haciendo. La adúltera está inflando el ego de este chico, ¿verdad? Y pues el chico baja la guardia y pues ahí es donde entro yo a comentarles lo que me toca. Y pues en este versículo chiquito que es el 21 yo le puse, la seducción tuvo éxito. Porque pues en este versículo nos dice que al final de todo la seducción fue exitosa. Con su discurso tentador y sus labios halagadores, ella pues convence a este joven tonto de pecar con ella sexualmente y ella usa palabras y acciones para caminar con éxito a su víctima, ¿verdad? Y a través de estos pasos de seducción pues lo doblega. Y dice que pues la seducción, o sea, en estos versículos, o sea, el pecado, está hablando del pecado, se puede aparecer de muchas formas en nuestras vidas, pero debemos recordar que pues las apariencias engañan, ¿verdad? Y algunas tentaciones comunes pues pueden ser como esta, ¿no? De placer temporal, tal como las de carácter sexual que duran pues muy poco, como el adulterio o como decía ayer Betty, la pornografía o estas cosas que hacemos que también tienen carácter sexual, pero también puede ser la codicia, puede ser la envidia, la ira que también nos domina y es por momento, ¿verdad? Que sentimos esa rabia y que queremos descargarla y que sentimos que al descargarla estamos sintiendo esa satisfacción, ¿no? Cuando nos vamos encima contra alguien enojados, ¿no? O la falta de perdón, entre otros pecados, ¿verdad? Y es importante discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso para no caer en las trampas del enemigo. Y en Primera de Corintios 10:12 dice que así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Porque a veces creemos que nosotros estamos libres de pecado, pero cualquiera de esos pecados nos pueden atraer y seducir y podemos caer. Entonces, para resistir estas seducciones, ¿qué puedo hacer? Pues uno, podemos practicar la autodisciplina, ¿verdad? Podemos tratar de no hacerlo, pero eso no va a ser suficiente. Y lo sabemos porque pues todas las que hemos pasado por dietas, sabemos que la autodisciplina no es suficiente, ¿verdad? Ujú. Entonces, aparte de la autodisciplina, ¿qué puedo hacer? Pues necesito buscar la fortaleza en Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, rodearme de personas que puedan tener esta responsabilidad de decirme, oye, ¿cómo vas? De estar checando conmigo, ¿verdad? Mis pastores, la gente con la que yo busco consejo, esas amigas que yo sé que van a estar conmigo diciéndome, oye, ¿cómo vas? He estado orando por ti, el Señor me dio palabra. ¿Sí me entienden? Entonces, que puedan aconsejarnos conforme a los lineamientos bíblicos. Ojo ahí cuando buscamos consejo. ¿Ok? Tiene que ser conforme a los lineamientos bíblicos. Y pues que me animen y me fortalezcan y definitivamente un elemento clave para estas situaciones es evitar caer en esto, los ambientes que puedan alimentar estas tentaciones y las personas que sabemos que se mueven en estos ambientes. Tenemos que tratar de evitar estas cosas, sobre todo si estamos pasando por ellas o todavía estamos chiquitos en la fe. ¿Sí me entienden? Cuando apenas empezamos todas estas situaciones. Lo vemos porque en Romanos 12:2 nos dice, no
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, tenemos que estar renovando nuestra mente, tenemos que estar buscando del Señor, tenemos que estar fortaleciéndonos. Sí, la autodisciplina es un paso para poder decir, quiero resistir a esto, pero no lo es todo. Ya lo hemos visto, les digo, cuando nos ponemos a dieta, ¿verdad? Ay, el pastelito. Ay, es que si le tomo un traguito aquí, no es suficiente. La autodisciplina no es suficiente. Necesitamos todas las armas del Señor. Entonces, Adam Clark dice que con respecto a este versículo, que la seducción es engañosa y nos insta a ser cautelosos ante las apariencias engañosas que nos rodean. No hay que ser, no hay que ser, ¿cómo se dice? Que no confiemos en las personas ni estar dudando de ellas todo el tiempo, pero sí hay que irnos con mucha cautela cuando las cosas, algo no nos huelen bien, ¿verdad? Que algo el Señor nos llama, el Espíritu Santo nos advierte y está en nosotros quererle hacer caso o no, ¿verdad? Y después, pues, continúa cuando el chico, la mujer adúltera lo atrapa, les digo, le promete muchas cosas, el joven deja que la adúltera infle su ego y baja la guardia y en el versículo 22 dice que se rinde ante su seducción. Y el padre entonces lo compara con un buey, un ciervo y un pájaro. ¿Por qué? Yo ayer estaba diciendo, ¿por qué en estos tres animales, buey, ciervo y un pájaro? Y me fui a un estudio y en este estudio dice que son tres animales que pueden ser completamente sometidos a la dominación. Estos tres animales, de uno de los uno sirve para acompañarnos, desde miles de años los pájaros han estado en jaulas, ¿verdad? El buey y el ciervo sirven para muchas cosas porque se pueden dominar, aunque son un animal, el ciervo puede ser un animal rápido y el buey puede ser un animal muy pesado ante nuestros ojos, pero son animales que pueden ser completamente sometidos a dominación. Esto es lo que decía en un versículo, en un estudio que estaba leyendo. Y dije, "Oh, es cierto. O sea, desde cuánto tiempo nos hemos alimentado y vestido de estos animales y al pájaro, desde hace cuánto tiempo lo hemos tenido en jaulas, escuchándolo, ¿no? Y no que sea bueno o malo, sino que al final esa es la similitud que le quiere dar el Señor en estas palabras, ¿verdad? Entonces, esta narración intensa se detiene abruptamente en el versículo 23, cuando al padre se vuelve hacia todos sus hijos y hace una súplica final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en los siguientes versículos. En estos versículos, pues nos demuestra el peligro de caer en la trampa de la tentación por ignorancia o por ingenuidad, o a veces voluntariamente, porque a veces vamos y caemos completamente voluntario, aunque seamos ignorantes, aunque seamos faltos de entendimiento, aunque seamos inmaduros como este joven, porque este joven es un retrato de la inmadurez. Este, no sé a qué grado estuvo realmente engañado y a qué grado estuvo completamente él dispuesto a ir por su propia voluntad, ¿verdad? Y las graves consecuencias de caer en el pecado, ¿verdad? Mi papá siempre me decía que como que en los restaurantes no sales sin pagar la cuenta. Decía, tú de los restaurantes no puedes salir sin pagar la cuenta. Todo lo disfrutado, ya sea lavando platos o empeñando cosas, pero de ahí sales pagando. Ah, Y me decía mi papá, la vida es como esos restaurantes y hay que tener cuidado porque no vamos a pagar en el cielo, vamos a pagar en la tierra. Y entonces me decía mi papá, y hay que tener cuidado de lo que comemos, ¿no? Y decía mi papá, y los platos más caros son los que llevan carne, decía mi papá. Entonces que había que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Porque vamos a tener que pagar, ya sea lavando platos o empeñando cosas, pero de que vamos a tener que pagar lo que nos disfrutamos, lo vamos a tener que pagar. La mujer presentada por Salomón en este proverbio sería muy difícil de resistir. Por eso
pone como la pone en este relato que nos contó ayer Betty, ¿verdad? Es por eso que anticipamos que este niño, este joven, fue tras ella. Tan pronto como comenzó el camino hacia su casa, en Proverbios 7:8 lo dice, tal poderosa tentación, o sea, él iba hacia la casa de ella, o sea, él iba con expectativas. mm, Y tan poderosa es la tentación que puede ser vencida por el poder y la presencia de Jesús en nosotros, pero es aún mejor mantenernos alejados de la tentación misma. Si este joven no hubiera pasado por ahí, que sabía que se iba a encontrar con ella, porque es evidente que tanto ella ya lo había como casado como que él ya la había visto, o sea, el que haya pasado por ahí no fue coincidencia. ajá, Entonces, sí, nosotros pues, decimos como cristianos, no es que yo tengo a Jesús, yo puedo resistir al pecado, y sí, 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 pero no, no se trata de eso, es mejor alejarte de ahí, no pases por ahí. Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría. Mejor ni siquiera, o sea, mantente alejado de la tentación misma. Al final, pues el joven tonto eligió, porque al final fue una elección, sucumbir al pecado y el placer que le ofrecía la mujer adúltera. Él no tenía en cuenta el costo involucrado o suponía que el único costo provenía del descubrimiento de su pecado, ¿verdad? A veces sentimos con que, ay, bueno, pues ya si me descubren, ya qué, ¿no? Creemos que eso lo es todo, ¿no? Y en Efesios 5 del 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No andemos como este joven, no andemos en nuestras diligencias como necios. Hay que ser sabios cuando hacemos las cosas. Si ya sabemos que por allá no debemos de pasar, pues no hay que pasar por allá. Si ya sabemos que por ahí hay tentaciones, pues hay que darnos la vuelta, aunque sea más largo el camino, 2 cuadras más, ¿qué importa caminar 2 cuadras más? No hay que pasar por ahí. El joven ingenuo cae en esta trampa de la mujer seductora sin comprender las consecuencias de sus acciones. Se describe el trágico final del joven que sucumbe a la seducción y pues que termina en la ruina, ¿verdad? En la muerte. Estos versículos nos enseñan sobre la importancia de la prudencia y la sabiduría en nuestras decisiones. Cuando estaba tratando de pensar en una palabra para decirles, busqué en el diccionario sinónimos y me gustó prudencia porque casi ya no la usamos esa palabra. Ya suena hasta como de viejita, ¿verdad? Hay que tener prudencia, pero esa es una palabra importante. Hay que tener prudencia, dentro de la misma, el del mismo entendimiento tenemos que tener un freno. La palabra prudencia significa frenarse con entendimiento. Entonces, debemos tener cuidado de no ser arrastrados por las tentaciones y mantenernos alerta ante las artimañas del enemigo porque nos muestran las consecuencias desastrosas en estos versículos de ceder ante las tentaciones. Nos recuerdan que el pecado siempre trae consigo dolor y destrucción. Y no solamente para nosotros, para los que están alrededor de nosotros también. Y que solo a través de la sabiduría y la obediencia a Dios podemos evitar caer en sus trampas. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta mujer estaba fuera de su casa esperando a ver quién caía. Esta mujer tenía toda la intención de hacer caer a alguien y le mintió y le dijo que era santa. ¿Recuerdan ayer lo que nos contó Betty? O sea, esta mujer está, y es la representación viva del diablo que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y está esperando a que alguien caiga. Y llámese adulterio, llámese fornicación, llámese avaricia, llámese chisme, llámese como se llame el pecado por el cual ustedes estén pasando o por el cual normalmente caemos. Todas sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Y el diablo también lo sabe.
eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. El diablo también lo sabe y anda como león rugiente, viendo a ver quién cae, a quién se devora. En los comentarios bíblicos que encontré uno que me gustó mucho de Charles Spurgeon acerca de este versículo específicamente que dice, el joven sigue la seducción sin pensar en el resultado. Él va como un buey al matadero o como un cervatillo al lazo, sin tener idea del peligro al que se enfrenta. Qué triste es ver la ligereza de los jóvenes. Y Charles Spurgeon, estoy hablando de los 1800, ¿eh? Pero queda tan actual su comentario, su ignorancia y su desvergüenza. ¿Cuántos jóvenes arrojan su vida por la ventana, ignorando lo que están haciendo sin pensar en las graves consecuencias que pueden surgir de sus actos imprudentes? Por eso usé la palabra prudencia, porque vino de este comentario. ¿Quién llorará por ellos cuando su carne y sus huesos estén consumidos? Cuando yo leí esto dije, qué impactante, porque volteamos a ver nuestra juventud ahora y viene aumentando esto del pecado y viene aumentando porque pues cuando nosotros éramos jóvenes en los noventas, las que son más o menos contemporáneas mías, pues ahí empezó la apertura otra vez a muchas cosas y que en los programas hubiera más apertura y que en la televisión se hablaran de más cosas y que las drogas fueran aceptadas de una manera social y ahora cómo estamos viviendo. O sea, esa apertura dio espacio a eso, a que los jóvenes vayan al matadero, vayan directo a eso. Entonces es importante que seamos prudentes. Y pues en esta narración les digo que en el versículo 23, perdón, del 24 al 27 es la súplica final, ¿verdad? Dicen, escuchen a mis palabras, dice el Padre, eviten a esa mujer. Ya terminó el relato, ahora sí es así como la conclusión, el cierre, ahora sí escuchen, aquí va la lección. Y así fue como yo lo titulé, esta parte es la lección de la mujer inmoral. La primera parte fue que la seducción tuvo éxito, la segunda parte del 22 y el 23 es la cuenta por pagar o el precio a pagar, y esta parte es la lección de la mujer inmoral. Entonces, dice, al final dice que la casa de la adúltera es una tumba disfrazada, o como él le dice, un camino a la tumba que conduce a las cámaras de la muerte, así dice en una de las versiones de la Biblia. Entonces, esta historia pues tiene como intención hablarnos más allá de nuestro intelecto. También apela a nuestra imaginación porque en inglés le decimos imaginary, pero usa imágenes vivas con las que nos podemos relacionar para que nosotros podamos imaginarnos estas cosas y resuenen en nuestro corazón. Y el padre busca tener un impacto duradero con estas palabras a sus hijos, ¿verdad? Que presten atención en su efecto. Y entonces déjenme, ay, me quedé atorada aquí, perdón. Y entonces en estos versículos que son el cierre de la historia, es una conclusión con una lección llena de sabiduría, que la historia con la que Salomón gráficamente y de manera fácil de relacionar había sido presentada y necesitaba una conclusión para reforzar el principio. Cuando nosotros leemos cuentos a nuestros hijos, siempre hay así como un caos en medio de la historia y al final hay como una moraleja, ¿verdad? Pues algo así más o menos fue lo que intentó hacer Salomón con esto, ¿verdad? Pero no es una moraleja, porque la moraleja se toma ligero. Esto es una lección moral. Y entonces el padre una vez más pide la atención de sus hijos a este importante asunto. Salomón entendió en carne propia, acuérdense cuál era el talón de Aquiles de Salomón. Salomón entendió en carne propia que el adulterio y la inmoralidad sexual comienzan en el corazón. No comienzan en las hormonas o en las glándulas, no comienzan en el corazón en un sentido romántico, pero no es real, pero no es real porque las apariencias engañan. El enemigo nos está tratando de hacer que caigamos. En el sentido entonces de que el corazón describe nuestros más bajos amores y deseos. En el corazón, por el corazón caemos en cosas bajas a veces.
El corazón no tiene sabiduría. Hay un dibujito que está por el internet donde el corazón dice sí, sí, y el cerebro lo está tratando de detener. No, no. Entonces es así, el corazón tiende a caer en cosas que no son duraderas, en cosas, el corazón no piensa. Nosotros pensamos con la cabeza, no pensamos con el corazón. Y entonces describe estos deseos bajos y un corazón que no ama, sino que desea cosas sexuales y lo lleva hacia el pecado de cualquier índole, siéndole infiel a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos pecando contra Dios. Y no solamente tienen que ser pecados sexuales, pueden ser con cualquier cosa. Y si el corazón se desvía, hacia una inmoralidad sexual, a los pies nos resultará más fácil desviarnos en esa dirección. Entonces hay que guardar, por eso la palabra dice que ante todo guardemos nuestro corazón, porque el corazón es fácil de engañar. El cerebro a lo mejor no, pero el corazón sí, y para donde está el corazón, para allá van nuestros pies. Entonces hay que tener cuidado. Es mucho mejor que la línea de la piedad se dibuje en el corazón, pero si no lo es, entonces debería de dibujarse en el camino. Tenemos que pintar la raya. Y como estos versículos afirman, muchas personas han tenido sus reputaciones manchadas, su salud, su dinero, incluso su vida destruida por la inmoralidad sexual. Eso dicen esos últimos versículos, que muchos son los que han caído en esto. Muchos eran estos hombres fuertes o mujeres que eran fuertes y cayeron. La palabra de Dios y la sabiduría de un padre nos enseñan a aprender de su desastre y no repetirlo por nosotros mismos. Salomón está siendo vulnerable con su misma vida, con lo que él aprendió, esa sabiduría para encaminar correctamente a sus hijos y que no cometan los mismos pecados. La sabiduría nos enseña que las cosas no son como normalmente nos las pintan o nosotros lo percibimos, ¿verdad? Rara es la persona que voluntariamente toma el camino del infierno, ¿verdad? Que dice, ay, sí, yo me voy a ir al infierno. Yo no he escuchado muchos de esos. O sea, sí he escuchado algunos que no les importa, pero no es seguido. O sea, la gente no dice, yo voy a descender a las cámaras de la muerte, ahorita nos vemos. No, o sea, la gente no dice eso, ¿verdad? El poder de la tentación y el tentador radica en ocultarlo. El diablo está tratando de ocultar estos resultados y la sabiduría es la que nos lo revela, que está oculto, que vamos a ir directo ahí, a las cámaras del infierno. Si no estamos cuidando nuestro corazón, si no estamos cuidando nuestra relación con Dios. Estos versículos hoy nos revelan entonces la lección que debemos aprender acerca de caer en la debilidad de nuestros deseos y el severo precio que hay que pagar por ellos, pero sobre todo de manera práctica cómo evitar caer en ello. Y explica que no es fácil ya que muchos han caído y así como Salomón cayó, está alertando a sus hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver que si nuestros hijos están cayendo en algún pecado del cual Dios ya nos libró, ya nos perdonó, ya nos rescató, con la misma sabiduría que Salomón lo está haciendo con sus hijos, vamos a nosotros a ser vulnerables, explicarles a nuestros hijos por qué nuestras experiencias pueden ayudarlos a alertarlos. Entonces, debemos fortalecer nuestra vida y nuestra relación con el Señor para no caer en la seducción del pecado. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero en la palabra hay una guía efectivísima en Efesios 6, en los versículos 10 al 19. Todos, todas las que fuimos a escuela dominical, yo creo que no lo sabemos, ¿verdad? Es la armadura de Dios, ¿verdad? Voy a tomar nada más los versículos 10 y 11 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde está nuestra fortaleza para resistir al pecado? En el Señor, en el Señor. No dice en nuestro entendimiento, no dice en la palabra todavía, dice en el Señor, está en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, no en la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces ahí ya viene toda la descripción de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la oración, la palabra es lo que nos va a librar de esto, todo en conjunto. No una cosa nada más porque no tenemos tiempo de la otra, no, es todo en conjunto. La armadura es completa y cada una de las partes tiene un propósito de proteger algo.
¿verdad? Entonces busquemos establecer rutinas de oración, estudio de la Biblia, meditemos en la palabra, compartamos cuando tengamos oportunidad, porque también estamos obligados a compartir el Evangelio. No nada más es para que nosotros lo vivamos y digamos, ay, somos salvos, hey, y un, dos, tres por mí, todos mis compañeros. No, así no funciona. Hay que compartirlo. Y entonces hay que estar perseverando para quien lo necesite y suplicando por todos los santos. Tenemos que orar por todos. Tenemos que estar alertas para poder identificar las artimañas del enemigo y así firmemente resistirlas con la armadura, la fuerza del Señor. Entonces recordemos que podemos y debemos, así como Salomón, es una responsabilidad como padres y como creyentes poder ayudar a nuestros hijos con sabiduría o a quien lo necesite, con amor y compasión, compartiendo nuestras experiencias para poder apoyar y dar ánimo a los que luchan con tentaciones similares, basados siempre en la palabra. No, no se vayan con sus que a Chuchita la bolsearon, no, con la palabra, así ayudando a que ellos se fortalezcan también. Si Dios no nos da palabra o no sentimos, animemos a esa persona a confiar en la provisión y el poder de Dios para que no caigan en muerte espiritual. A veces no tenemos palabra, no, no hay que inventárnosla. No hay que sacar de la manga el versículo que me acordé de ayer. No, no, no. Si el Señor no nos da palabra, entonces hay que invitar a la persona, animémoslo a que confíe en la provisión y el poder de Dios. Pero no saquemos cosas que no son de Dios, apuntándolo siempre hacia la fuente máxima de sabiduría y fortaleza que es Dios y su palabra. En Gálatas 6:2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, en amor y compasión, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa eso de considerándote a ti mismo? Mide dónde estás parado, porque si tú también puedes caer en todo esto, no lo hagas. Sobrellevad las cargas uno de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra vez, hermanos, si estas cosas tú todavía no estás listo para compartir, si tú todavía no estás, déjaselo a Dios. Por eso dice, considerándote a ti mismo, ¿ok? Déjaselo a Dios. Tú tranquilo, tú sigue orando, tú síguete fortaleciendo, el pastor puede orar por él, alguien más puede entrar a consejería. Si tú no estás listo, no lo hagas, considérate a ti mismo. Pero de todas maneras hay que llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Orar no te va a pesar. Orar por esa persona no te va a llevar a cometer ningún error. Tratar de convencerlo o predicarle cosas que no son de Dios, eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, si tú no te sientes listo, si tú lo estás viendo, ora, lleva las cargas de tu hermano, pero considérate a ti mismo y deja que entonces que o el pastor o un consejero o alguien que pueda ayudar a esta persona. Para evitar caer en el pecado es esencial fortalecer nuestra relación con Dios. Esto lo podemos lograr siguiendo la guía que encontramos en Efesios 6:10 al 19 y en Eclesiastes, perdón, 6:10 al 11, donde se nos exhorta a fortalecernos en el Señor y vestir toda la armadura de Dios para resistir estas artimañas. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la oración, la palabra nos ayudarán a mantenernos firmes. Debemos establecer rutinas de estudio y meditar en la palabra, ¿verdad? Como conclusión, Proverbios 7:21 al 27 nos alerta y recuerda la importancia de resistir la seducción de las tentaciones y vivir una vida que honre a Dios. Debemos ser conscientes de las influencias negativas que nos rodean y buscar su sabiduría y fortaleza para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso y así evitar caer en las trampas del enemigo. Ahora sí les voy a contar qué fue lo que soñé, porque fue algo muy... el Señor me habla mucho a través de sueños a mí. No es seguido, no es todo el tiempo. No me pidan soñar por alguien de ustedes porque tampoco es en automático, pero cuando el Señor me habla mucho a través de sueños. Y les decía, yo ayer no me podía conectar del todo con estos versículos porque pues a veces no entendemos si nos vamos tan literales, ¿verdad? Entonces, soñé que mi sueño empezó
en un lugar que estaba todo como abandonado, parecía todo lleno de ropa, todo lleno de cosas por todos lados, como si estuviera en casa de un acumulador. ¿Saben los que coleccionan y tienen basura por todos lados? Y entre esas cosas hay cosas valiosas y hay cosas que son basura, porque ese es una de los problemas de los acumuladores. No saben discernir entre lo valioso y lo no valioso. Tienen todo arrumbado porque están respondiendo a su pecado, que es acumular. Entonces yo veía alrededor de mí, yo quería rescatar cosas. Así empezó mi sueño. ¿Cómo llegué ahí? No sé. Todavía estoy tratando de preguntármelo, pero en mi sueño estaba yo levantando cosas y quería, y estaba yo como en fuga, o sea, estaba en un modo así como de correr, de querer sacar todas, y yo veía cosas que eran mías y las cosas valiosas y bonitas que veía alrededor que eran mías, las quería levantar y sacaba cosas que no eran mías, que aunque también eran de valor, yo decía, esto no es mío, esto yo no me lo llevo. Y entonces había dos mujeres que por lo que entiendo me tenían como secuestrada en su casa. Y estas dos mujeres, una era, yo no la veía, pero escuchaba sus quejidos así, de que estaba enojada de que yo me estaba yendo. Y la otra tratándome de convencer que ella no tuvo nada que ver, que ella me quería mucho. Y yo, pero estaba de verdad, ah, sigo confundida de parte del sueño. Y yo veía estas dos mujeres que trataban de retenerme. Y entonces, entre todo lo que sacaba, maletas y unas cosas, pues me di a entender que yo llegué ahí por voluntad propia, porque pues mis cosas estaban en esa casa, ¿verdad? Estaban todas revueltas y tenía que estar rescatando mis cosas, pero dentro de lo que alcancé a entender de mi sueño, pues yo llegué ahí por mi propio pie, porque ahí estaban mis cosas. Y entonces, yo decía, ya lo que quiero es salir de aquí. No, no importa, ya si me falta tal cosa, yo decía, me faltan estas cosas, no importa. Y yo sacaba mis cosas y las estaba sacando de la casa. Y afuera había un hombre moreno, delgado, moreno claro, delgado, de barba. No lo alcanzaba a ver bien el rostro porque él dirigía todas las cosas, pero yo lo veía como mi salvador. O sea, él era el que me estaba rescatando. Y no había policía, él era el que estaba ahí y había una joven al lado de él. Yo no tengo hermanas, o sea, yo tengo hermanos, yo no tengo hermanas, pero esta joven era la esposa de este chico y yo sabía que era mi hermana. Y corría hacia ella y la abrazaba y lloraba y ella me decía, estás bien, estás bien, estás bien, me decía. Y yo lloraba y le decía, es que me faltan estas cosas. Y me decía, no importa, tú estás viva, saliste de ahí con vida. Y salía una de las señoras, la que estaba mintiendo, decía, es que no sabemos qué pasó. Y como todavía queriéndola engañar, y el hombre alto, guapo, volteaba y le decía, cállate, ya no mientas más, le decía a la señora. Y la señora se quedaba como espantada. Y lo más raro de este sueño es que esas señoras, yo sí las conozco. Era una jefa mía de un kinder donde yo trabajaba y ella tenía esa actitud de acumular cosas. Y y fue algo bien raro. Y entonces, esta señora me abrazaba, bueno, esta chica, porque no era una señora, esta chica me abrazaba y yo sabía que era la esposa de este hombre, yo sabía que ese hombre era mi cuñado y que esta mujer era mi hermana. Y yo me aferraba a ella, yo ya no quería soltarla. Entonces me desperté así con la angustia porque pues estaba siendo, yo estaba siendo rescatada de un secuestro. Ese era mi entender. Y en la mañana, como a las 4 de la mañana que me levanté, me incorporé y empecé a orar porque sientes de esas sensaciones que dices, esto es algo. Si me entiendes, eso de que te levantas y dices, esto es algo. Y entonces empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar y el Señor me decía, llegaste ahí bajo tu propio pie porque ahí estaban tus cosas. La falta de sabiduría te llevó ahí. Llegaste con engaños, pero tú llegaste por tu propio pie. Y mientras oraba, entre dormida y despierta, porque les digo que acababa yo de despertar del sueño muy espantada, y el Señor me decía, fuiste como ese joven tonto que cayó en la seducción de la mujer inmoral. Así lo sentí yo mientras lloraba. Y decía, ese Salvador es el Señor. Ese que te fue a rescatar es Dios.
Y esa a la que te aferrabas es la sabiduría del Señor. Porque también estaba yo preparándome para el siguiente capítulo y el Señor me dio entendimiento entre los dos capítulos. Vamos a ver más adelante el próximo capítulo, no quiero adelantar, pero me decía el Señor, esa de la que tú te abrazabas es la sabiduría. No la sueltes. La encontraste, te encontraron ellos a ti, no la sueltes. Y me metí a bañar y yo seguía pensando en lo mismo y decía, ay Señor, gracias por tu revelación, porque a veces no entendemos las cosas, a veces, y no porque, porque yo le decía, pero ¿qué pecado hice? ¿Por qué soñé estas cosas, no? Y mientras me bañaba me decía, el pecado es lo de menos, ya saliste de ahí. El pecado que te llevó ahí es lo de menos. Y yo creo por eso no sé por qué llegué ahí. Todavía en el sueño no era revelado eso, ¿me entienden? Y el Señor me decía, el pecado es el de menos. Ya te rescaté. Ya te rescaté y sigue así, aferrada a la sabiduría. Usa esa sabiduría para no volver a caer. Fue muy gráfico mi sueño y me levanté y dije, ay Señor, gracias, gracias. Y salí de bañar y aunque todavía sigo procesando lo que soñé porque fue apenas ayer en la noche, siento que tenía que compartirles esto. O sea, es importante que sepamos. Y yo era una angustia el saber que yo estaba secuestrada y que mi libertad ya no la tenía en un momento porque por alguna tontería caí ahí, ¿me entienden? Y lo veía porque esta mujer era astuta y trataba de mentir y trataba de justificarse cuando ya no había nada que justificar, me habían secuestrado. O sea, no había cosa que justificar, pero ella seguía tratando de engañar, seguía con esa salamería de la que habla la mujer inmoral en en este versículo, seguía tratando de salirse con la suya, de no ser incriminada, pero, pero el Señor le dijo, cállate. Cállate y no mientas más. Así le dijo el Señor en mi sueño, le dijo, cállate, cállate y no mientas más. Y con una autoridad, porque de verdad que el hombre que me rescató era un hombre delgado, alto, pero tenía muchísima autoridad. Les digo que no había ni policías. Y él fue capaz de someter a las dos mujeres con su palabra. Entonces yo sabía que cuando empecé a sentir la revelación, que era el Señor no necesita de fuerza bruta, el Señor no necesita, el Señor con su autoridad calla al enemigo, porque el enemigo está debajo de él. Y era de verdad la autoridad con la que le dijo, tú cállate y no mientas más, le dijo a la señora. Y yo lloraba y me agachaba y con vergüenza, porque pues de alguna manera yo sabía que ahí había caído por mi propio pie, ¿verdad? Ahí estaban mis cosas. Y entonces yo lloraba y me aferraba de mi hermana y yo le decía, es que me siento muy mal. Y ella me decía, ya, ya, estás bien, estás con vida, me decía ella. Pero era una manera en la que yo me aferraba a ella que decía, ay, Señor. Y cuando empecé a tener la revelación, que empecé a orar, me dijo, esa es la sabiduría, aférrate a ella. Pero la sabiduría hacía lo que el Señor le decía. O sea, el que estaba en control era el Señor. Entonces fue un sueño que me dejó así impactada, les digo, todavía sigo procesándolo y si tengo algo más que compartir, se los iré compartiendo, pero ese fue un sueño muy impactante que tuve ayer en la noche. Entonces, vamos, espero que les sirva, que de alguna manera, si no es por un pecado sexual, como habla el proverbio, este sueño de alguna manera les ayuda como a mí a revelarle que el pecado no importa. La falta está hecha y el Señor es el que nos rescata. Entonces vamos a dar gracias para despedirnos y pues espero que de alguna manera les haya servido esto. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que está al mando, Señor, que tú tienes la autoridad de callar al mentiroso, Señor, de callar a esa mujer inmoral que nos engaña, que nos trata de seducir, y que es fácil que caigamos cuando no tenemos experiencia, cuando no tenemos esa sabiduría, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu amor, porque nos hablas de una y otra manera, Señor, para que entendamos. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la sabiduría que nos estás dejando a través de estos versículos, de estudiar los proverbios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a esa sabiduría, así como en mis sueños, Señor, que no quería soltar a esta chica. Señor,
ayúdanos a aferrarnos a ella y que entendamos que esa sabiduría viene contigo. Esta chica venía contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu presencia el día de hoy, que nos llenes de tu sabiduría para todas las cosas que hagamos, Señor. Que nos ayudes a recordar que no podemos hacer nada sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Entregamos nuestro día a ti, Señor, y te pedimos que nos acompañes, Padre Celestial, en lo que queda de esta semana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.